Seguimos adelante en este último recurso de viernes. Sonaba Juan Aguirre haciendo Automático de su disco Anónimo y es parte de la selección que nos proponen, ¿no?, en el día de hoy Juana Geimo y Bartolomé Armentano, que son parte de este proyecto, para presentarlos a ellos, ¿no?, y también a Eric Olsen, que es parte de esto que se ha generado, ¿no?, encuentros virtuales, la crítica musical, por qué pensar la música por fuera del algoritmo, ¿no?, en estos espacios que a veces son necesarios, ¿no?, porque nos gusta hablar de música, somos melómanos, vamos por eso, y a veces no tenemos el tiempo o no tenemos las herramientas. Bueno, está bueno encontrar estos espacios también, como uno puede pensar tanto espacios como jugar al fútbol o lo que fuera, ¿no? Hacer terapia también, hacer terapia en términos musicales sirve, ¿no? También aprender a escribir sobre lo que es la música, que se escribe y muchísimo realmente en este país. Del otro lado la tenemos a Juana, vamos a ver si conectamos también con Bartolomé en cuestión de minutos, pero bueno, vamos a hablar un poco de esto de Crítica 1, este taller que se fue armando y que arrancó esta semana, si no me equivoco. Juana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bien, sí, arrancamos esta semana. Haciendo malabares con las conexiones, pero bien, estamos ahí y me imagino ustedes también con esta modalidad virtual, ¿no? Este proyecto que arrancó esta semana, que es súper interesante y que me parece que nos obliga a pensar la música desde otro punto de vista, ¿no? Sí, totalmente. En realidad hicimos una primera edición el año pasado y salió también tan lindo, quedamos tan contentos todos que dijimos, vamos a hacerlo otra vez. Bien. Así que contentísimos con toda la gente que está interesada y creo que muestra mucho el hecho de que esto que parece un nicho, que bueno, obviamente lo es, también hay mucha gente que está buscando estos espacios para hablar de música. Y digo, mucha gente que piensa también en esos términos de... Porque, a ver, para los que nos dedicamos a esto, a veces está la escucha, la opinión subjetiva y qué sé yo qué más, y la diferenciación entre lo que es reseña, lo que es crítica, a veces ponerse en el lugar de... Bueno, hay una canción de Babasónicos que es harto conocida, ¿no?, que dice, soñé ser crítico de rock. Está eso también, ¿no?, la necesidad de llegar a ese estatus de, bueno, voy a escribir sobre música, ¿cómo lo hago? Sí, total. Hay mucha gente que se suma al taller con ganas de ser periodista de música, escribir para medios. Hay otros que no, que por ahí lo ven como algo más como un hobby. Es un espacio totalmente abierto para ambos. Y sí, totalmente. Yo desde chica siempre quise ser crítica de rock o de música. Y bueno, es muy difícil, pero acá estamos, ¿no?, dando estos espacios para que empiece a circular, para que seamos cada vez más escribiendo y hablando de música. Y en el taller que encararon, ¿tienen alguna especie de objetivo final? ¿Está esto de, bueno, por ahí llegar a escribir una crítica? ¿Está la posibilidad de que sea publicable o no está la posibilidad de que sea publicable? Está el sueño también de mucha gente que dice, che, quiero escribir. A todos nos pasó en algún momento en la Rolling Stone llegar a Inrecuptibles o lo que fuera, donde aparecen las críticas, ¿no?, y las plumas ahí con el nombre, con la firma, y que te da un poquito de chapa. Ahora después también está el mientras tanto, ¿no? ¿Cómo llegás a eso? Sí. Bueno, la idea es un poco preparar a la gente también para eso, o sea, ver cómo se escriben sumarios, cómo uno se puede contactar con editores, cómo no se trata tanto de tener un CV perfecto, sino más bien de saber proponer ideas, saber venderse un poco, que cuesta un montón, y cómo es un ámbito laboral que funciona muy diferente a otros, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en esto de encontrarse con el ámbito laboral, también me imagino que existe esa preocupación, o por lo menos a nosotros nos pasa muchísimo en Universidad 107.5 de dejar de lado lo estrictamente profesional del asunto para meterse de lleno en lo que es compartir música, ¿no? Porque no deja de ser una instancia de nada, de sentarse a hablar de algo que en principio suena lúdico, ¿no?, que es un entretenimiento, la música y qué sé yo qué más, y ahora después también está la otra contrapartida, ¿no?, es decir, che, bueno, y esto también es un laburo. Sí, total. Para mí se mezclan las dos cosas y es por eso que es algo tan lindo, ¿no? Uh-huh. Como el hecho de que se transforme en algo laboral que puede darte un ingreso, no deja de hacer que
para mí no debería, nunca se debería abandonar el placer de escuchar música, ¿no? A pesar de que uno lo está haciendo por un ingreso o lo que sea. Y eso para mí es lo que hace que esté tan bueno. Y en el caso de lo que es la crítica musical, a muchos también nos pasa de encariñarnos, ¿no?, con determinado disco, o de decir, bueno, yo tengo mi banda favorita. Recién estábamos escuchando y haciendo un poquito de retrospectiva, 40 años de Head at the Door, de The Cure, y aparece por otra parte también esto de cómo voy a hablar mal de un artista que me da el disco, de un artista que me gusta, un artista que... Y a veces uno tiene que tener el nervio de acero, ¿no? De sangre fría, de decir, che, mirá, esto está todo bien con vos, pero la verdad que no funciona, ¿no? Y es un ejercicio para hacer, ¿no? Una linda gimnasia para implementar. Sí, total. Yo creo que para mí escribir reseñas es de las cosas que más esfuerzo mental llevan, ¿no? En el sentido de cómo hago para poner en palabras esto que en realidad no viene del ámbito de las palabras, ¿no? Que es la música. Cómo es ya de por sí parece una tarea imposible, cómo pongo en palabras la música. A eso se suma el hacer una reseña, que significa poner una opinión, tener una postura con respecto a algo. Y sí, ya sea positiva o negativa, yo creo que uno lo que tiene que tratar de encontrar siempre es eso. Bueno, ¿qué me está transmitiendo esto a mí? ¿Cómo, por qué y qué argumentos tengo yo para poder plasmarlo en una hoja de papel, o más bien en un archivo Word, ¿no? Y digo, en este contexto en donde por ahí todo es tan volátil, también detenerse un segundo, ¿no?, en lo que es la escucha de un disco entero, con las dinámicas que nos proponen las plataformas. Y por eso decíamos, por fuera del algoritmo, ¿no?, lo que ustedes también señalan a la hora de presentar este taller, es eso, ¿no? Es correrse un poco del eje del random, el shuffle, ¿no? Y pasar un poquito, picar un disco, y después no te quedás con el cuadro total. Hay muchas personas que por ahí están cayendo en la tentación de, incluso yo también me incluyo en eso, ¿no?, de escuchar 5 segundos y listo, pasamos al próximo disco o lo que fuera. La inmediatez y la urgencia de también los viernes de lanzamiento, ¿no?, que suele proponer Spotify. ¿Cómo se contrarresta todo eso, ¿no? Cómo también influye en la escucha y en el criterio a la hora de evaluar una obra. Sí, total. Bueno, siendo periodista de música, siempre estuve a favor de escuchar la obra entera, ya sea que el artista decide lanzar un disco entero, si decide lanzar un EP, un single, ¿no? Porque me parece que hay que prestarle atención a eso. Y sí es algo como que yo por un lado pienso, sí es cierto, todo el mundo está escuchando 5 segundos de canciones, no escuchan álbumes enteros, pero después en realidad también veo que no es tan así. Claro, que por ahí la gente no escucha todos los discos que salen enteros, porque, bueno, no es su trabajo. Entiendo que eso es más para un periodista, pero sí veo que están escuchando discos enteros de los artistas que le interesan, ¿no? Y que veo que le interesan qué dicen los críticos de sus artistas preferidos, veo que le interesa cómo se puede analizar una obra. Entonces, para mí hay un poco de las dos cosas, y por ahí yo estoy siendo muy optimista, pero veo un interés, la verdad, por parte de la gente en escuchar obras enteras, en conectar con la música, que me parece súper importante. Es un montón en tiempos que corren y que bueno, también por ahí está también la necesidad de volver a los clásicos, o a veces hacer una mirada retrospectiva. Me ha pasado de tener discos o escuchar discos que por ahí no me parecieron a simple vista o simple escucha algo súper grosso, o algo que me movilice a escribir sobre eso o a volver a escucharlo, y después corre el tiempo, ¿no? Porque me imagino también para ustedes y para todos los que hacen el taller, está ese escenario, ¿no? De decir, che, si me alejo un poquito de la obra, con distancia, esto suena mejor, suena peor, según mi criterio, según la subjetividad total, ¿no? Y ahí cambia un poco la mirada también en ese sentido. Sí, total. Con respecto al tiempo,
bueno, lo que pasa mucho en el periodismo, que vos seguramente lo sabés, es que estamos siempre atentos a la novedad, ¿no? Sí. Entonces siempre es eso, es bueno, a ver qué es lo nuevo, qué es lo de esta semana, y pasó un mes y parece que ese disco ya no tiene importancia. Y yo a lo largo de los años traté como de ir desvinculándome un poco de esa perspectiva, porque puede pasar mucho, ¿no? Que bueno, por ahí uno llega a un disco 6 meses después, llegás 2 años después. Creo que por eso también se hacen mucho de estas notas de aniversario, como se cumplieron 5 años 10 años porque la gente necesita tiempo para digerir una obra y eso tiene sentido. Es también, para mí también es importante justo en el primer encuentro de la semana pasada hablábamos de esto, que está bueno también saber cuál es esa primera impresión, ¿no? Ese primer choque que tenemos con una obra. Por eso nos gustan las reseñas, por eso nos gusta tuitear, por eso nos gusta como enseguida decir lo que opinamos. Pero tiene también mucho valor para el tiempo y el escuchar, volver a escuchar, el ver cómo se va adaptando a diferentes situaciones de tu vida, esa música. Me parece que ahí hay como una construcción y un vínculo que se va construyendo con la obra que es muy lindo. Seguro, a mí también me pasa, digo, no me gusta usar la primera persona y a ver, entendemos que está mal usar la primera persona en nuestro métier, pero bueno, ahí está, esto de ver si en alguna crítica o en alguna entrevista a determinado artista aparece el link necesario, no sé, por caso, entrevistas a Adrián Dárgelos o críticas a discos de Babasónicos en donde decía, che, mira, esto suena a, o esto es comparable a, o esto tiene alguna reminiscencia a, ¿no? Entonces ahí te tira el link y me parece que también es otro ejercicio que viene adosado a todo esto, ¿no? De decir, che, mira, acá hay algo que puede sonar a lo que me está gustando o a lo que yo estoy buscando como música en estos momentos, y te metes en un campo que bueno, irremediablemente termina siendo infinito, porque si vamos a seguir y seguir buscando, podés llegar a cualquier lado, ¿no? Sí, totalmente. Además creo que lo lindo de hacer esos vínculos es que o sea, yo por ahí escucho cierta obra y se me hace acordar a tal y tal artista, pero ahí vos la escuchás, te hace acordar a otros artistas. Entonces creo que ahí también se muestra la historia musical, ¿no? De cada uno y que estuvimos escuchando cada uno. Entonces, a mí eso siempre como me parece re lindo e interesante ver qué asociaciones puede hacer cada persona, porque bueno, también es por eso que hacemos crítica musical, porque crítica musical no se trata de una ciencia exacta, claramente, no es una cuenta matemática, por más que nos guste poner puntajes y todo eso, sino que es algo más bien subjetivo. Si bien que el hecho de que sea subjetivo no significa que sea una simple opinión, ¿no? La idea es como poder fundar esas opiniones y bueno, nada, eso. Me perdí un poco en lo que estaba diciendo, pero un poco sí, me parece que de eso se trata, hacer asociaciones, ¿no? Demostrar que estuviste escuchando y ver cómo, bueno, qué le puedes transmitir a otras personas. Bien. Yo pensaba un poco en eso, ¿no? En el tema de los puntajes. En Último Recurso tenemos una sección en donde el mensaje es nada de puntaje, nada de estrellas, sin puntaje ni estrellas, ¿no? Hay como una situación ahí encontrada, ¿no? Del llegar al 10 o de las 5 estrellas, que es un poco capciosa, ¿no? Después también está el hecho de, che, escuchen el disco y saquen sus propias conclusiones. Pero también está bueno estar en esa posición, ¿no? De decir, che, mira, esto es tantas estrellas. Sí, ahora veo que hay muchas publicaciones que abandonaron las estrellas o las revisan, ¿no? En el caso de Pitchfork hay como una revisión, ¿viste? Como de la crítica. Sí, pasa también mucho con las listas, ¿no? Estaba el año pasado, no me acuerdo, o el anterior, fue que Rolling Stone Global volvió a sacar la lista de los mejores discos de la historia, y obviamente la lista que sacaron hace 2 años es re diferente de la que sacaron en los años 90. Bueno, porque los cánones van cambiando, porque cosas que por ahí parecían súper relevantes en los 90 hoy ya no son, porque de repente en los 90 la Rolling Stone por ahí estaba enfocada en el rock y hoy está enfocada en otros géneros musicales. Por ahí en los 90, en el top 20 no había ni un disco de música afroamericana,
Y bueno, en el 2000, ya en el siglo XXI, eso no es aceptable, por decirlo de alguna forma. Sí, el contexto es súper influyente. Te pregunto desde tu lugar, ¿qué es lo que vos, o sea, a la hora de crítica de música, ¿no? Si tenés que tener alguna referencia, decíamos recién Pitchfork o Rolling Stone, ¿qué consumís vos? ¿Yo qué consumo? ¿De medios? De Me gusta, medios. bueno, sí, Rolling Stone, Pitchfork suelen ser como bastante de cabecera para mí. Bueno, Indie Hoy también a la hora de descubrir artistas indie, sobre todo nacionales, es bastante clave. Tenemos a Eric, ¿no? Que es editor de Indie Hoy, Sí. dando el taller. Eh, y después, o sea, también yo soy bastante como random, por decirlo, como me gusta, si bien me gusta tener esas publicaciones de cabecera, también me gusta ver qué me encuentro. O, por ejemplo, si de repente sale un disco, soy mucho de ver todas las reseñas posibles de ese disco, y por ahí uno encuentra pensamientos o reflexiones que están buenas de medios mucho más chicos que no suele leer. Así que sí, bastante variado. Sí, por ahí lo fundamental es eso, ¿no? Nos quedamos con Rolling Stone, Pitchfork, la NME incluso, ¿no? Que Sí, la la NME, después está el otro lado, ¿no? De la crítica o de lo que algunos denominan el hypeo. Pasó con los Arctic Monkeys, ¿no? En donde llegó un momento en donde, che, paren de hablar de los Arctic Monkeys como la nueva gran cosa, y son como los apadrinados. O incluso la NME tiene su historia con el compilado C86, que bueno, también impulsó un montón de bandas. Digo, también está la necesidad de, bueno, a ver si puedo darle una mano a esta banda, a ver qué onda, y tiñe un poquito, ¿no? La crítica en ese sentido. Sí, sí, es verdad. O sea, nosotros acá en Argentina creo que estamos en una situación particular. O sea, uno también tiene que entender. Yo soy por ahí, tengo una postura más suave con respecto a eso, no en el sentido de que voy a hablar de una banda amiga si no me interesa. Uh-huh. Pero sí, la situación cultural sabemos que está difícil. Entonces, no sé hasta qué punto. No quiero sonar como que, bueno, vamos a escribir nada más para ayudar a las bandas, porque no se trata de eso. Pero sí creo que hay un cierto interés en hacer que movidas under que no tienen el foco de luz y que por ahí creemos que sí se merecen tener ese foco, desde nuestra cooperación en lo que sea posible, si creemos que es una movida que lo merece, bueno, darle un poco de esa importancia. Como cierto empuje, ¿no? Como decir, Sí, cierto mira, empuje. O sea, es una de las funciones de la crítica musical, ¿no? sí, fíjense esto, ¿no? Mirá, acá hay algo, de repente. Me parece que va por ese lado, ¿no? Claro, exacto. Como decir, esto emergente, escúchenlo, está bueno. Me parece que es eso, o sea, es una de las cosas. O sea, para todo lo mainstream hay aparatos de marketing, están los medios Enormes. masivos, está todo. Y no, yo igual soy fanática de lo mainstream, yo escucho muchísimo el K-pop, que no necesita más publicidad de la que tiene, pero bueno, también está, creo que parte del periodismo musical y es estar abierto a escuchar cosas que no son tan masivas, y si nos parecen que están buenas, darles ese empujón que decías. Bien. Bueno, en principio esto ya arrancó. O sea, inscribirse, no decimos que se inscriban porque llegamos un poquito sobre el pucho. Pero vos me comentabas de que lo vienen replicando. Hay un montón de iniciativas que vienen desarrollando junto a Bartolomé y a Eric, que bueno, ahí por una cuestión técnica no vamos a estar charlando con Bartolomé también, pero bueno, lo hacemos con vos, que me dicen por línea interna que sos la embajadora fundamental de este proyecto, así que bancamos eso, ¿no? No sé por qué te lo habrán dicho. O sea, sí fue que, o sea, cómo surgió el proyecto fue que yo le dije a Bart de hacerlo. Y justo Bart me comentó, yo ya había hablado con Eric de hacer esto el año pasado, pero después quedó en la nada. ¿Te parece si se puede sumar? Y dije, sí, obvio. Y bueno, y ahí arrancamos. Sí, el año pasado, bueno, sí, tuvimos mucha convocatoria. Este año también, la verdad que los 2 talleres con 20 personas o más. Así que nosotros contentísimos. Creo que se está generando algo súper lindo. La idea es poder después también hacer otro tipo de iniciativas. Tenemos ideas.
llevar tiempo y esfuerzo, pero próximamente seguramente va a haber más. Bueno, estaremos al tanto de eso, obviamente nos vamos a volver a comunicar. Están más que invitados también para venir a hablar de música cuando quieran a Universidad 175. Sabemos de la logística, sabemos de estas cuestiones que a veces no... Bueno, arrancamos hablando de eso, ¿no? Nos sobra el tiempo por ahí para escuchar un disco, pero háganlo. Nos sobra el tiempo para darse una vuelta a la ciudad, pero bueno, también está la invitación hecha, propiamente dicha. Y bueno, lo que podíamos resumir, ¿no? Con todo esto es, bueno, escuchen música y escuchen, anímense también a esto, ¿no? De la crítica de disco, que no es algo que te va a poner en un pedestal de opinión, sino que también está bueno, ¿no? Juntarse a hablar de música me parece que es una buena opción, y a escribir de música, ¿no? Sí, total. Se trata más que nada de reflexionar sobre nuestro vínculo con la música, que eso me parece que es re importante, ¿no? Tratar de entender por qué algo nos llega, por qué no nos llega, qué relación tiene con el contexto sociocultural en el que vivimos, hacer este tipo de análisis que siempre hace que nuestra experiencia sea más llenadora. Bueno, lo mejor para este 2025 y estaremos en contacto. La selección musical también tiene que ver con el criterio, ¿no? Con esto decíamos subjetividades, Juan Aguirre haciendo automático, se viene Johnny Mitchell con Edith and the Kingpin, bueno, que hablar de Johnny, qué decir, ¿no? De Johnny Mitchell a esta altura del partido, incunable totalmente, y sigue sonando y sigue haciendo música, lo cual es doblemente increíble. Y Tori Amos, para cerrar, también una selección, me parece que tiene que ver bastante con el criterio que le han puesto a esto, ¿no? Sí, elegimos una canción cada uno. Nos dijiste 3 canciones, así que fue justo una cada uno. Eric se hizo cargo de la elección de Juan Aguirre, que bueno, voy a hablar por él, pero a mí me parece como un disco que está buenísimo, me hace por ahí. También compartimos nombre con Juana Molina, que es el artista que sí. Me hizo acordar mucho. Después Johnny Mitchell lo elegí yo porque es esto que hablábamos del tiempo, ¿no? La verdad que es un artista que yo recién estos meses me puse a escuchar más en profundidad, o sea, llegué un par de décadas tarde a escucharla, pero bueno, como que me pareció muy, muy increíble, y justo esta canción es de un disco que en su momento la crítica no le había gustado el disco, pero bueno, hoy lo reivindican. Años después sí, está más reivindicado. Bien. Y después Bart es muy fan de Tori Amos, así que No, ahí sí. Lo dejamos pasar, ¿no? Decir, bueno, sí, acá va, como nos pasa a todos, y está ese juego también en las redes, ¿no? ¿Cuáles son tus 4 discos favoritos? Bueno, ahí está, listo, vamos con eso. Y agradecerte a vos, a los chicos también, por esto, ¿no? De contactarse, de tener buena onda y charlar unos minutitos sobre la crítica musical, la música en sí y todo lo demás también. Abrazo grande y lo mejor para este año. Dale, gracias a vos. Saludos. Chao, un abrazo. Hablábamos ahí con Juana Giaimo, que, bueno, junto a Bartolomé Armentano y Eric Olsen está haciendo esto que es Crítica 1, un taller de crítica musical para hablar de música por fuera del algoritmo. La selección la seguimos así. Primero Johnny Mitchell, Edith and the Kingpin, y después el cierre de este programa de hoy de Último Recurso.